Bueno amigos, nos volvemos a juntar como todos los domingos aquí en un capítulo más de Opciones Tácticas. Vamos a analizar qué es lo que ha ocurrido con la muerte del presidente haitiano. Ustedes saben que en los últimos meses ha habido una crisis polémica y bastante, yo diría hasta cierto punto dictatorial, lo que ha ocurrido dentro de Haití, a tal punto que el desenlace fue fatal, la muerte del presidente y en estado de gravedad su esposa. Pues vamos a analizar paso a paso todo lo que ha ocurrido en estos días, tanto los antecedentes, la operación, un par de hipótesis de la misma y el desenlace. También es menester de, como Opciones Tácticas, desmenucemos cuál hubiera sido tal o cual curso de acción, y para ello estamos aquí para poder entender de mejor manera cómo se dio esta operación. Pues comencemos. Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. El mundo no sale del asombro ante el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ataque que además dejó gravemente herida a su esposa. Pero otro hecho que generó estupor principalmente en Colombia, en nuestro país, es la captura de varios exmilitares señalados de participar en el ataque al jefe de Estado. Primero, veamos en qué va la investigación por el asesinato del presidente haitiano. Todo habría comenzado en República Dominicana. Algunos de los capturados, que llevaban, según las investigaciones, un mes en Haití, iniciaron su recorrido en Punta Cana. Desde allí se trasladaron en carro al Carrizal, punto fronterizo con Haití, por donde entraron a ese país para llegar luego a Puerto Príncipe, la capital haitiana, donde se encontraba el mandatario. El miércoles 7 de julio, entre la 1 y 2 de la mañana, un grupo de hombres armados llegó en varias camionetas a la residencia privada del presidente Jovenel Moïse. En el momento del asalto, vecinos de la zona grabaron lo que allí ocurría. En ese instante, el presidente era asesinado. Según informes forenses, Moïse recibió 12 impactos de bala y su escritorio y habitación fueron saqueados por los asaltantes. Allí también su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida. Sus dos hijos, que estaban dentro de la casa, se refugiaron en una habitación y salieron ilesos. En medio del ataque, 3 policías fueron tomados como rehenes y liberados horas después, cuando la policía de Haití inició el operativo para dar con los criminales. Según las autoridades, el grupo de mercenarios estaría compuesto por 28 hombres, 26 de ellos colombianos, de los cuales 15 han sido detenidos. 26 colombianos identificados por su pasaporte, 26 personas que venían de Colombia y 2 haitianos estadounidenses. El primer ministro interino Claude Joseph, quien está al frente del país tras la muerte de Moïse, volvió a llamar a la población a mantener la calma y a evitar los actos vandálicos. Pues la agitación social está a flor de piel. Una turba enardecida rodeó la comisaría donde se encuentran los detenidos para lincharlos. Veamos la otra parte de esta historia que deja hasta ahora más preguntas que respuestas. Las autoridades haitianas han capturado hasta este momento a 11 militares colombianos retirados y dieron de baja a otros 3, según la información suministrada por ese país. Los 11 militares retirados detenidos en Haití hicieron parte de diferentes unidades especiales en el Ejército Nacional. Estos son algunos de los perfiles que se conocen hasta el momento.
Manuel Antonio Grosso estuvo 20 años en el ejército, tiene 41 años y perteneció a la Brigada de Fuerzas Especiales. Del grupo de quienes participaron en el magnicidio, Grosso es uno de los que tiene mayor formación militar, tiene curso de lancero, paracaidismo y contraguerrilla y además perteneció a la primera brigada en Boyacá antes de su retiro. Este hombre en sus redes sociales publicó también su paso por Faro Colón, en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Alejandro Giraldo Zapata, la hoja de vida del ex uniformado, registra que perteneció a las Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas, es lancero, instructor y paracaidista y participó en operaciones contra la guerrilla en el sur del país. John Jairo Ramírez Gómez, soldado profesional, tiene 40 años. Una de sus especialidades es el empleo táctico y el manejo de unidades motorizadas. También es tirador de alta precisión o más conocido como francotirador y es experto en el manejo y mantenimiento de equipos de comunicaciones. Víctor Albeiro Pineda Cardona fue soldado profesional, tiene 40 años y durante su carrera militar estuvo en unidades antisecuestro, tiene conocimiento en manejo de explosivos y en mantenimiento de armamento de largo alcance. También se conoció que Francisco Eladio Uribe Ochoa está vinculado con casos de falsos positivos. Naiser Franco Castañeda fue soldado profesional, perteneció a Fuerzas Especiales y fue comando terrestre. Estos militares en retiro habrían recibido una gruesa suma de dinero por participar en el asesinato del presidente de Haití debido a su amplio conocimiento, no solo en el manejo de armas, sino en su capacidad de despliegue de ataque. Uno de los colombianos muertos, Duvernay Capador Giraldo, fue sargento primero del ejército. Voy a remitirme al equipo. Miren, en el equipo hay más de 6 expertos en fuerzas especiales. Fuerzas especiales, capacidad para operar en aire, tierra y mar. Aire, paracaidistas; tierra, comandos; mar, pueden ser hombres rana o nadadores de combate. Es una operación netamente terrestre. Podría implicar medidas de extracción con medios helicoportados o, en su defecto, un avión en un aeropuerto, una aeropista improvisada para exfiltrar a los mercenarios. ¿Por qué mercenarios? Usualmente en Irak, en Afganistán, las tropas norteamericanas, al tener ciertas condiciones ya en combate a las normas, se siguen ciertas reglas, existen códigos y no podemos ir más allá de lo que implica la ofensiva en combate. Los mercenarios están totalmente fuera de ello. Ellos son pagados para cumplir misiones especiales y los únicos que pueden cumplir misiones especiales son aquellos que han servido en combate. Por ello, al analizar la patrulla, que obviamente es casi un pelotón, más de 20 hombres que han operado para dar de baja al presidente de Haití, es gente que ha estado en fuerzas especiales, gente experta en el manejo de armas, experta en el manejo de explosivos. Hay más de 2 francotiradores y estoy seguro que casi todos han estado en operaciones urbanas o de contraterrorismo. Inclusive hay un miembro capturado que tenía denuncia por falsos positivos. En Colombia los falsos positivos eran bajas civiles que se hacían registrar como bajas guerrilleras. Entonces, en ese sentido, hay gente que sabía manipular información y obviamente operaciones de inteligencia y contrainteligencia. El programa que este magnicidio pues nos deja más preguntas que respuestas, y en esas preguntas sobre todo está pues la posible participación de exmilitares colombianos, y están capturados por estos hechos en los que los vinculan. ¿Qué opina Mauricio sobre esta arista? Bueno, yo creo que hay que ser muy cautelosos porque tenemos muy poca información. Solo sabemos que hay una serie de militares colombianos, tenemos los perfiles de sus militares, pero no sabemos muy bien qué estaban haciendo, cómo operan estas empresas privadas de seguridad. Yo sería, digamos, muy prudente simplemente para decir 2 cosas. En primer lugar, que esto demuestra que la privatización de la seguridad, especialmente en el sur global, es un fenómeno cada vez más incidente, cada vez más importante. Y lo segundo es que esto confirma que Colombia es un exportador en servicios de seguridad. De manera legal, el gobierno colombiano ha asistido en materia militar y en materia policial a países del Caribe, a países de
América Central, incluso a países de América del Sur. Y creo que también en el último tiempo muchos militares retirados habían prestado sus servicios porque tienen ahí un saber hacer acumulado, especialmente en los 8 años del gobierno de Uribe. Es preocupante que no haya ningún control, que estos mercenarios anden por el mundo desestabilizando terceros países, pero insisto, yo creo y terminaría diciendo, acordémonos cómo fue el genocidio en Ruanda, cuando asesinan al presidente Juvenal Habyarimana, empiezan a circular versiones y en ese cruce de versiones se da este genocidio en contra de la población tutsi. Entonces acá yo creo que hasta tanto no se tenga información verificada, yo creo que todas estas versiones que están circulando sobre la participación de mercenarios, quién está detrás y las conspiraciones, no, pues hay que hacerlo con mucha cautela porque, insisto, la situación en Haití es suficientemente crítica. Con mucha cautela y sobre todo por eso que usted menciona, todavía falta mucha información, habrá que hacer muchos más puntos de conexión. Existen fotos de los miembros mercenarios de este equipo de combate que estuvieron en Punta Cana e inclusive días después se presentan con fotos en el Palacio de Gobierno haitiano. Además existen versiones que esa noche habían personajes hablando español e inglés, español con acento venezolano o acento colombiano. Lo interesante de ya después de la operación es la gran cantidad de información para desmentir que los colombianos fueron los mercenarios contratados, sino más bien ellos nunca escaparon, sino que estaban como Pedro en su casa el otro día de la operación, dándose vueltas en el mismo barrio en el que vivía el presidente. Esto hace ver de que son unidades bastante entrenadas. Recuerden ustedes la operación Fénix, en que se eliminó a Raúl Reyes, y la operación en la que se rescató a la señora Betancourt. Esto nos hace ver de que son unidades bastante temerarias y que están dispuestas a todo. Las armas, como pueden ver ustedes, las armas son armas que tiene el ejército haitiano. Y hay un dato muy curioso, y en eso debemos tener en cuenta que ningún miembro de la seguridad haitiana estuvo ni siquiera realizó disparos con sus armas de dotación. Ahora se conoce que el jefe de seguridad es uno de los mayores sospechosos, rendirá versión el día de mañana y se podrá esclarecer un poco más de este magnicidio. Lo grave de esto es que ustedes conocen el expresidente haitiano, estuvo en la posesión de nuestro presidente Guillermo Lasso y al parecer vino con 2 días de antelación el jefe de seguridad. Obviamente es un procedimiento de seguridad que se hace en este tipo de equipos y se fue 4 días después. Incluso hizo escala 2 días antes en Colombia y 4 días después con la misma escala por Colombia. Se conoce que ha tenido contacto vía WhatsApp con un alto jefe militar colombiano y hasta ahí esta novela. Pues como les había manifestado, existe una suerte de que una vez ocurrido este hecho, tratan de deslindar de cualquier responsabilidad a los mercenarios colombianos. Por ello es que en ese sentido toda esta trama gira alrededor de intereses, si no políticos, intereses económicos. Por ello es que se necesita que se configure bien la relación de los 28 colombianos. Han sido dados de baja 2 previo a la captura y ahora lo que se busca es la relación del jefe de seguridad. Pues es evidente, no hubo ningún contacto con la patrulla de los mercenarios. Las autoridades de Haití tienen los ojos puestos en Gerard, uno de los primeros nacionales de ese país citado a interrogatorio ante el Tribunal de Primera Instancia en Puerto Príncipe. Entre los datos que tendrá que explicar el hasta hace poco jefe de seguridad del Palacio Nacional está en sus constantes viajes a Ecuador, siempre con escala en Bogotá. De hecho, Gerard se graduó en la escuela militar, entonces existen fotos en la ESMIL con oficiales del ejército ecuatoriano y
sospechar de que estuvo a cargo de los mercenarios o de las coordinaciones, eso ya dependerá de las autoridades, lograr entender cómo funciona este entramado. Bueno, amigos, espero haber estado a la altura de la información. Siempre me apasionan estas operaciones en donde existen el comprometimiento de las unidades especiales en las tácticas y sobre todo en esa estratagema, cómo funciona la diversión, el engaño y las diferentes operaciones que caracterizan a las unidades pequeñas, pero con elevada flexibilidad y elevado poder de fuego, más allá de la maniobra o en este caso cómo se dieron las cosas en este magnicidio. No se olviden de darle a la campanita para que todos los domingos estemos pendientes de nuevos videos. Unos serán de operaciones tácticas, opciones tácticas. Suscríbanse y recuerden, patriotas apoyan patriotas. Buenos días.